asentados por la usurpación. Bajo engaño y amenaza vino la enajenación, no a la alienación. Las tierras mapuches deben ser recuperadas por nuestra nación. Colonos asentados por la usurpación. Bajo engaño y amenaza vino la enajenación, no a la alienación. Las tierras mapuches deben ser recuperadas por nuestra nación. Con la cruz, la Biblia y la espada, las tierras siguen usurpadas. Desde el engaño, vidas asesinadas y mujeres y niñas ultrajadas. Comunidades a vivir en reducciones destinadas, mientras que extranjeros y colonos lucrándose en las tierras que de las manos de nuestros hermanos han sido arrebatadas. Hasta aquí llegarán sus risas y carcajadas. ¿Por qué? Porque nuestra bandera de lucha ya está izada. Luchamos por derechos y no por porciones de tierra. Nuestra lucha es el canto y no las armas. Que el canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. O que todo ha de ser batallas y asperezas, discordia, fuego, sangre, enemistades, odios, rencores, sañas y bravezas, desatino, furor, temeridades, rabias, iras, venganzas y fierezas, muertes, destrozos, risas, crueldades. Solo el chileno estado recurre a la represión y al uso de sus estúpidas fuerzas policiales, avalados por noticiarios, diarios, radios y presas nacionales y ambiciosos. Presidente velando solamente por sus intereses personales, usufructando tierra de derechos y formas ilegales y dándoselas a colonos extranjeros, españoles, italianos y alemanes para que instalen sus grandes poderes empresariales y hagan siderales, plantaciones forestales. Colonos asentados por la usurpación. Bajo engaño y amenaza vino la enajenación, no a la alienación. Las tierras mapuches deben ser recuperadas por nuestra nación. Colonos asentados por la usurpación. Bajo engaño y amenaza vino la enajenación, no a la alienación. Las tierras mapuches deben ser recuperadas por nuestra nación. Cobarde y falsa raza aria, apegada a tu forma de vida sedentaria. Vienes aquí, quieres exterminar con la familia de la Araucaria. Vives para el materialismo y en un mundo de fantasía imaginaria. Te encierras en tu mente planeando en contra nuestra todo tipo de represalias. Entonces tendrá que ser bien planeado, porque tenemos un escudo que es un puño en alto y esta versión contestataria. ¿A cuánto de los nuestros has comprado para apaciguar las cosas? Luego los mandas como líderes yanaconas camuflado. ¿A cuánto de los nuestros has matado mediante esa estupidez? ¿Qué pacificación le has llamado? Más de 200 hermanos encarcelados, otros cientos que sus tierras has quitado. Cobarde chileno estado, a poderosos empresarios han vendido y más encima con ellos se han aliado. Organismos gubernamentales, llamados de desarrollo, todo lo que nos toca en sus gordos bolsillos ha quedado. 2 millones de hectáreas de suelo nuestro artificialmente enforestado y solo 300.000 hay en nuestras manos. Nación mapuche no se rinde y ante nadie se ha avergonzado, y podría seguir diciendo la pese que contra nuestra han conspirado. Pues bien, a unir las voces y decir algo concreto. Al menos lo que pedimos nosotros no es venganza, sino reconocimiento y respeto. Sí, reconocimiento y respeto. Colonos asentados por la usurpación. Bajo engaño y amenaza vino la enajenación, no a la alienación. Las tierras mapuches deben ser recuperadas por nuestra nación. Colonos asentados por la usurpación.